Bueno, y en los últimos días ha hecho harto ruido el proyecto de 40 horas laborales semanales que ya llegó hasta la sala del Senado, donde tiene que ser estudiado y luego votado, porque llegó con distintas iniciativas y también indicaciones que han modificado un poco el parámetro, el espectro laboral en cuanto a flexibilización y total acuerdo entre los trabajadores y también los empleadores. Vamos a tomar contacto con el abogado laboral y académico Diego Messen, socio también de Moraga y compañía. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenas noches, Pablo. Abogado, lo primero, a ver, tenemos hoy día un proyecto que es mucho más flexible en cuanto a ciertas normativas. ¿Se puede permitir, se puede hoy día, en la normativa actual, 45 horas, tener esa misma flexibilidad o la verdad es que este nuevo proyecto lo está implementando de manera mucho más notoria? No, por cierto que la legislación que tenemos en vigencia hoy día no permite una flexibilidad como la que se pretende mediante este proyecto. O sea, es bastante estática la normativa laboral, lo que ha sido la gran crítica que se ha plasmado durante este último tiempo, sobre todo post pandemia y a propósito de las circunstancias que existen hoy en día. Perfecto. Y en ese punto, porque lo decía usted, el tema de la pandemia, por ejemplo, muchos expertos en recursos humanos han dicho que Chile estuvo a la vanguardia de una ley de teletrabajo. Aún así no se dio la flexibilidad, por ejemplo, de cumplir con metas más que con horarios y lo otro. ¿Sigue siendo el horario finalmente lo que se está midiendo aquí en Chile en términos laborales? Sí, lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos cosas. Cuando un trabajador se encuentra en teletrabajo, por cierto que se encuentra a la vanguardia y muy avanzado y al nivel de países de Europa, pero cuando el trabajador ya vuelve de manera presencial a sus labores, con la legislación actual existe una relación bastante estática donde no hay movilidad en cuanto al horario, en cuanto a la jornada, en cuanto a los días libres. Por lo tanto, merecía el Código del Trabajo una implementación o una modernización con el objeto de estar hoy día a los nuevos tiempos. Y esa modernización llegaría con las 40 horas, pero está la modernización porque se sigue estableciendo un término de horarios. Hay muchas indicaciones que establecen cierta flexibilidad, pero aún así estamos hablando de una fijación horaria en cuanto a lo que tiene que cumplir el trabajador con la empresa en la que está trabajando. Sí, por supuesto. Aquí es importante tener en cuenta que cuando nació este proyecto en el año 2017, la única ventaja o la única salvedad que se establecía era una reducción de 45 horas a 40, punto. Hoy en día se han sometido mediante las indicaciones que ha sufrido en estos últimos años el proyecto de ley, se ha tratado de estabilizar o flexibilizar la ley con el objeto de hacerla, entre comillas, más amigable con el trabajador, no solo reduciendo la jornada laboral, sino que esta hacerla más amigable, más flexible, más viable frente a un trabajador que tenga distintas circunstancias, como por ejemplo establecer horas distinguidas de ingreso al trabajo cuando son padres o madres o que tienen que cumplir ciertas situaciones, obligaciones con sus hijos, que cuestión que es bastante innovadora. Exactamente, hay un punto muy importante y un muy buen beneficio que ya se ha incluido en la ley y que tiene que pasar ahora por el Senado. Abogado, a ver, hay ciertas indicaciones que se han agregado, pero quería antes consultarle por las 45 horas que tenemos actualmente. En algún momento escuché a un experto en una radio que decía, no se puede trabajar menos de 45 horas. La ley dice 45 horas y eso es lo que debería decir en el contrato. ¿Es tan así, sobre todo entendiendo que el gobierno entrega un sello hoy día de 40 horas a las empresas que ya lo están implementando? ¿Es obligatorio o la verdad es que no, es flexible aún en cuanto a lo que dice la ley? No, lo que pasa, la ley establece una jornada máxima de 45 horas semanales. Ya. Eso significa que el empleador y el trabajador pueden establecer cualquier tipo de jornada que sea inferior a estas 45 horas. No se puede exceder. Y por cierto, que existen hoy en día ya varias empresas que están certificadas o catalogadas con 40 horas, donde incluso se trabajan hasta mediodía los días viernes, por ejemplo. Y esto, si bien es cierto, no está expresamente regulado en la ley, se ha permitido por una interpretación amplia de la Dirección del Trabajo, ya que como beneficia al trabajador, evidentemente no se puede estar multando ni sancionando a una empresa por implementar este tipo de situaciones.
En caso de que una empresa hoy día diga, ya, sabes que vamos a pasar las 40 horas, entonces voy a volver al régimen de 45 y entrar a a la gradualidad que establece este proyecto de ley. ¿No es un derecho adquirido? ¿Cómo funcionaría ahí? Eso es un muy buen punto, porque evidentemente que si yo ya tengo establecida una relación con mi empresa, o yo como trabajador con mi empleador, ya hemos establecido unas 40 horas de jornada, evidentemente eso pasa a ser un derecho adquirido y el Perfecto. hecho de que se vuelva a la antigua normativa de 45 horas podría alegarse perfectamente por un trabajador que se están vulnerando sus derechos toda vez que ya ha habido una adquisición de derechos en cuanto a una jornada reducida que lo beneficia. Perfecto. Abogado, hay ciertas indicaciones y me gustaría aclararlas. Por ejemplo, aquí dice, se podrá pactar con el trabajador o trabajadora la jornada ordinaria de 40 horas y se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas con un máximo de 45 horas semanales. Es decir, ¿todavía está la chance de trabajar 45 horas? Claro, lo que pasa es que este es uno de los puntos más relevantes que se sometió a las indicaciones de la ley, en el sentido de que ya no, el cálculo no va a ser semanal, sino que va a ser de carácter por lo menos mensual. Es decir, eso significa que yo como trabajador podría exceder las 40 horas, llegar incluso a las 45 horas, pero compensando con las semanas sucesivas que yo tenga menos días. Por ejemplo, trabajar una semana 45 horas, otra 35 horas y eso establecer un promedio de 40 horas donde estaría cumpliendo la ley. Eso no hay ningún problema. Por eso es que hay que mirarla desde un punto de vista mensual o mensualmente y no solamente por cada semana. Perfecto. Eso también sucedería, por ejemplo, con el acuerdo con el sindicato que se puede realizar. A través de un acuerdo colectivo entre empresa y sindicato se podrá pactar una jornada semanal de hasta 52 horas, la que solo afectará a los socios. Es decir, se tendría que compensar nuevamente este exceso para llegar a las 40 horas semanales promedio de ese mes. Sí, porque hoy día la legislación establece que los sindicatos pueden acordar hasta 57 horas. Lo que establece el proyecto de ley hoy día es que solamente se pueden acordar 52 horas y ahí evidentemente que deben regir las compensaciones para ver los límites excedidos. Perfecto. Usted lo hablaba, el beneficio que se tiene para algunos padres, esto de un término de jornada adaptable. ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo? Porque muchas veces se dice, ojo, está bien, hay que acordar, pero si el empleador impone finalmente, ahí como que no hay mucho que hacer. ¿Cómo se podría dar esa situación imaginándolo ya en el futuro que este proyecto de ley está aprobado? Bueno, aquí evidentemente que hay que estar también un poco al criterio de la empresa y también a la fuerza laboral que puedan tener un trabajador respecto a la implementación de la norma, porque evidentemente que si nos encontramos con una empresa que va a poner trabas respecto a este tipo de condiciones, va a ser bastante difícil optarla, pero lo que es bastante claro es que la ley establece que el padre o madre que tenga responsabilidades para con el hijo, esto debe o puede exigírselo a la empresa para llegar incluso más tarde por estas 2 horas que tiene de ventana de movilidad. Y esto es una exigencia que puede establecer en favor del empleador y no solamente por una mera voluntad, sino no estaría en la ley. Un dato muy importante, dentro de una indicación se dice que no se puede reducir el sueldo finalmente al pasar a las 40 horas. Se me hacen firmar un nuevo acuerdo finalmente y yo firmo y no me doy cuenta que tengo una reducción de sueldo. ¿Puedo reclamarlo ante la autoridad? Sí, lo que pasa es que aquí lo que se pretende es que no por el hecho de rebajar horas o rebajar jornada, paralelamente se rebaje la remuneración, porque Exacto. aquí no tendría ningún tipo de beneficio para el trabajador y estaríamos acercándonos a una jornada parcial y no a lo que se pretende, que es mantener una jornada reducida pos un mismo sueldo. Desde ese punto de vista, no podría el empleador exigirme una disminución de Perfecto. remuneración frente a la reducción de las horas de las 45 horas a las 40 horas. Eso es lo que se pretende. Perfecto. Abogado Diego Messen, socio de Moraga y compañía, gracias por aclararnos estos puntos aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes y muy buenas